Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 6 de enero. La lectura del Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer, que no leímos, porque ayer leímos la primera lectura del día. El Evangelio de ayer fue la multiplicación de los panes. Entonces ahora continúa directamente de eso en Marcos 6, versículos 45 al 52, y por eso la lectura de hoy comienza así. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Es como la conclusión de la lectura de ayer, que es como la introducción de la lectura de hoy. Aquí viene lo propio de la lectura de hoy. Una vez que los despidió y se retiró a la montaña a orar, al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Jesús está a la orilla, ve que los discípulos están remando con mucha dificultad por la tormenta porque tienen viento en contra. Es de noche y se pone a caminar hacia ellos sobre el mar, pero pasa de largo. Como que hace el ademán de pasar de largo. Extraño, ¿no? Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Tremenda la imagen, ¿no? De noche, en el mar, viento en contra, y ver un fantasma caminar sobre el mar, todos gritando. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. A mí lo que me parece más interesante de esta lectura es cómo termina. Llegaron al colmo del estupor, de la sorpresa, de la confusión, porque no habían comprendido el milagro de los panes. ¿Qué es lo que había que comprender? Ellos habían estado ahí, habían visto que no había comida, que había unos pocos panes y un par de pescados para 5.000 hombres, mujeres y niños, y que Jesús había obrado el milagro de la multiplicación. Ellos lo habían visto. ¿Qué es lo que había que comprender? No habían comprendido el milagro de los panes, dice el Evangelio. A mí me parece que eso es clave lo que está diciendo el Evangelio. Porque si nosotros creemos o comprendemos que los milagros, como están descritos en los Evangelios, son literalmente así, literalmente como una especie de acto de magia. No habían panes y de repente hay miles de panes. O como está pasando ahora, ¿no es cierto?, con la barca en el mar. Está la barca ahí en la tormenta y Jesús se pone a caminar sobre el mar. El evangelista nos dice: hay que comprender el milagro. No habían comprendido el milagro de los panes. Porque el milagro de los panes no es un acto mágico. Es que Dios nos invita a compartir lo que tenemos. Y que cuando nosotros compartimos lo que tenemos, nos damos cuenta que las cosas se multiplican. Porque no es que no haya, sino que lo tenemos acumulado para nosotros. Y por lo tanto hay gente que pasa hambre. Lo mismo respecto de la barca en el mar.
¿Qué es la barca? ¿Qué son las tormentas? ¿Qué significa remar contra corriente? ¿Qué significa que Dios suba a nuestra barca? Y cuando Dios sube a nuestra barca, los vientos se calman. La invitación del evangelista es a comprender el milagro. El milagro de la multiplicación es fundamentalmente un llamado para que nosotros seamos más generosos. No es solo una especie de relato de un acto mágico de Jesús. Lo mismo que la barca ahí azotada por las olas y los vientos. No es solo el relato de un acto mágico de Jesús, caminar sobre el agua, sino que una invitación a comprender su significado, lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Que en medio de todas las tormentas que nos toca vivir, de todas las dificultades, de todos los vientos en contra, de estar cansados a veces de remar con mucha dificultad, Dios viene hacia nosotros en medio de la tormenta. Y si nosotros nos dejamos por un minutito de gritar y dejamos que Él suba a nuestra barca, nos vamos a dar cuenta que aún en medio del mar vamos a experimentar que los vientos se calman. Pidámosle entonces al Señor la gracia de poder comprender estos milagros, para comprender lo que para nosotros hoy ellos significan. Que el Señor las acompañe, los acompañe y nos vemos mañana en este mismo espacio.